Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias de verdad por conectarse nuevamente a una charla aquí en Mucho Más Quebec. Gracias a todos los que se están conectando y por favor, de verdad que te agradecería mucho que compartas esta información, que compartas el enlace, que compartas el link para que pueda llegar a más colegas. Nuestra misión es poder brindar contenido de alto valor y que sume a tu clínica diaria, toda la comunidad veterinaria. Hoy tenemos un gran doctor, un excelente profesional y una maravillosa persona. He tenido oportunidad de conocerla. Hubo un tiempo que se dio un salto acá por Piura. Hoy tenemos al doctor Harold Altamirano. Él es dedicado al diagnóstico por imagen en el área de ecografía desde el año 2012. Ya tiene buen tiempo de experiencia, tiene un diplomado en ecografía abdominal obstétrico y color Doppler en la Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión en la Universidad San Luis Gonzaga. Es docente, instructor de talleres y cursos de ecografía a nivel nacional. Es director de su clínica veterinaria Altabec y además es coordinador de Altabec centro de posgrados y capacitaciones. Él ya viene realizando algunos talleres y cursos también de forma particular. Luego pueden pedirle alguna información. Les recuerdo que cualquier duda pueden hacerla llegar. De verdad, aprovechenlo al doctor al máximo porque es un hombre que anda full y he tenido que perseguirlo por varios meses para lograrle un chance y que nos brinde información hoy. De antemano, muchas gracias, doctor Harold. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Edwin Crisanto? De verdad que me siento bastante honrado por sus palabras. La verdad que no me siento tanto así como usted menciona, pero yo encantado. Nada, muchas gracias por la invitación, gracias a Más que Vex, gracias a usted por su dedicación a permitir que podamos los médicos veterinarios reunirnos en este tipo de charlas, en este tipo de conferencias virtuales que nos ayuden a seguir creciendo, aprendiendo y seguir mejorando para nuestra clínica diaria. De igual manera, quiero brindar un saludo bastante afectuoso a todos los colegas que nos están escuchando, que nos están viendo de distintas partes del Perú y también parte de Sudamérica y bueno, los que estén conectados. La verdad que muy agradecido, doctor, por la invitación y bueno, vamos a hacer una charla bastante amena el día de hoy. Genial, doctor. Dele con todo. De verdad que estamos ansiosos por escuchar su charla y por favor les pido cuaderno y lapicero y traten de anotar cualquier pregunta. Pueden hacerla durante la charla, no hay problema. Luego el doctor está dispuesto a responderlas. Si por ahí se nos escapa una, vamos a estar atentos. Y gracias por conectarse. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tal, colegas? Buenas noches con todos. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el uso de la ecografía en la clínica diaria. Vamos a conversar un poco sobre este tema que, pues, para mí, en lo personal, a mí me apasiona demasiado la ecografía. Soy una persona que me encanta demasiado la ecografía y me complemento bastante. Bueno, vamos a ver en todo caso. A ver si me ayudan y me siguen si es que todo está bien con la diapositiva. ¿Todo bien la diapositiva? ¿Sí? Muy bien. Entonces continúo. Entonces, eh, yo siempre digo, pienso que la ecografía es muy importante y que todos debemos de saber hacer ecografía. Es muy importante, la ecografía es una herramienta muy útil en la clínica diaria. Si solo me gustan las cirugías, digo, pues no, mira, la verdad es que yo solamente soy cirujano. A mí les cuento, yo hago mucha cirugía. Los colegas que me conocen más profundo, creo que hago más cirugías que ecografía incluso, por la clínica, ¿no? Pero en realidad, pues si soy cirujano, me va a complementar. La ecografía te va a complementar un montón. Por ahí, ¿cuántos no tenemos casos de pacientes que vienen con una gestación a término y nos dicen, doctor, por favor, una cesárea, mi perrita está por parir, que no sé qué, no sé cuánto, ayúdeme, o a veces ni están enterados que está preñada, y pues la ecografía me complementa, definitivamente, la ecografía a mí me va a ayudar, yo voy a pues complementarme con esta herramienta tan valiosa de lo que es la ecografía, ¿no? Entonces igual pasa con pacientes que vienen con, por ejemplo, pues, hematuria, por ahí tenemos cálculos, por ahí tenemos neoplasias, diagnóstico para cuerpos extraños, diagnóstico para distintas cosas que nosotros en realidad necesitamos esta herramienta.
Si solamente me gusta ser clínico, no me gusta, doctor, hacer ecografías, me gusta más la medicina interna, me encanta felinos, ¿no? Hago medicina intensiva, de repente emergencias, pues tengo que saber lo que es la ecografía. Definitivamente no debe haber ningún tipo de médico que no deba de saber utilizar esta herramienta tan valiosa. Igual con la parte de los anestesiólogos, actualmente los anestesiólogos veterinarios ya están complementándose con la ecografía, están trabajando con lo que es los tag blocks, que son este tipo de punciones ecoguiadas, se está usando bastante para poder hacer este tipo de procedimientos en el cual pueden bloquear nervios de tal manera que con la ecografía se complementa. Y así. Entonces, en conclusión, lo que yo quiero dar con esta charla del día de hoy es brindarles las herramientas o, en todo caso, hacer que empiece a picarle ese bichito, por decirlo así, con respecto a lo que es la ecografía. De verdad que les va a ser muy útil cuando ustedes lleguen a dominar esta herramienta tan valiosa para la clínica. Entonces, ¿cuándo yo voy a indicar hacer una ecografía abdominal? La ecografía abdominal yo voy a indicarla, pues, como pueden leer ahí, por distintos procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo análisis sanguíneos y orinas alterados, alteraciones a la palpación abdominal, pacientes que vienen con presencia de masas a la palpación, a la clínica, pacientes politraumatizados, sobre todo para determinar si hay un uroabdomen, hemabdomen, pacientes que vienen con un abdomen distendido, pacientes con abdomen agudo, sobre todo en pacientes con pancreatitis agudas, en caninos, pacientes con ictericia, problemas digestivos, de repente descarte de cuerpo extraño intestinal, en felinos en descarte de cuerpo extraño lineal, si por ahí tengo pacientes que vienen para lo que es gestación, tengo que hacer el descarte de la gestación, determinar una edad gestacional, por ahí de repente hacer controles, sobre todo en pacientes braquicefálicos que siempre van a venir constantemente, nuestros bulldog inglés, bulldog francés, todos los braquicefálicos, secreciones por la vulva, los pacientes que vienen con sospecha de colectuterinas, ¿no? La ecografía es muy valiosa para estas cosas. También ahora estamos evaluando bastante los testículos, alteraciones testiculares también muy importante. Y bueno, también de forma profiláctica, sobre todo en pacientes geriátricos, sobre todo. Pacientes que de repente van a hacer una cirugía, un control. Y también, por último, de repente, para saber si está o no esterilizada este paciente. Muchas veces dice, doctor, me acabo de encontrar esta perrita o esta gatita, quiero saber si está esterilizada. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, para ello voy a dar una introducción, básicamente, de cómo es que nosotros vamos a un poco a saber y entender un poco, sobre todo para aquellos colegas que nos están escuchando, que no hacen de repente ecografía y que ahora se están interesando en esto, voy a empezar a dar este tipo de terminología descriptiva. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, ¿qué es la ecogenicidad? Nosotros, como ecografistas, tenemos que entender y conocer términos técnicos, por decirlo así, de forma profesional en la parte de la ecografía. Entonces, por ejemplo, la ecogenicidad. Cuando hablamos de ecogenicidad, porque vamos a empezar ya a hacer ecografía y vamos a trabajar con ultrasonidos, debo de conocer que el término de ecogenicidad, cuando nos referimos a esto, es, por ejemplo, es cuando la apariencia que me va a resultar de la composición de los ecos que va a recibir el transductor. Esta ecogenicidad se puede decir que se va a determinar debido a la composición del tejido. Por ejemplo, van a haber tejidos que tienen mayor ecogenicidad o estructuras que tienen mayor ecogenicidad. Y esto va a generar pues que en nuestra evaluación nosotros veamos ecos mucho más blancos, lo que llamamos hiperecoico, ecos de baja densidad, lo que llamamos anecoico, o ecos de media densidad, lo que decimos hipoecoico. Entonces aquí tenemos una tablita en la cual podemos observar que el diafragma, el hueso o el cálculo son estructuras las cuales tienen una ecogenicidad bastante elevada comparado con los órganos que tienen una ecogenicidad media, y vemos que lo que tiene menos ecogenicidad, por ejemplo, es la médula renal, también está considerado ahí la orina, el contenido de la vejiga y el contenido de la vesícula biliar, por ejemplo. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de ecogenicidad, como pudieron observar, pues es la comparación, es la composición de los ecos que se va a dar. Y tengo que saber, por ejemplo, que aquí tengo una imagen que comparo el vaso con el riñón. Debo de saber que el vaso, por ejemplo, viene a ser el órgano patrón.
El vaso se dice que es el órgano patrón porque presenta una ecogenicidad mayor con respecto a los demás órganos abdominales. Entonces, si ustedes observan aquí, el vaso tiene una mayor ecogenicidad con respecto a lo que sería, en este caso, la corteza renal, ¿cierto? Entonces, el vaso, al ser más hiperecogénico, vamos a observar que se ve un poco más blanco, por decirlo así. El vaso es más hiperecoico con respecto a la corteza renal. Eso es un orden que yo debo de memorizar. Siempre el vaso va a ser más hiperecoico con respecto a la corteza renal. La corteza es mucho más hipoecoica con respecto al vaso. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el riñón adquiere la misma ecogenicidad que tiene el vaso? Ahí estamos sospechando probablemente de una nefropatía. Entonces, eso hay que considerar. Entonces, los ecografistas cuando hacemos, valga la redundancia, ecografía, cuando evaluamos a nuestros pacientes, pues debemos de saber que debemos de estar comparando un órgano de otro y ver qué ecogenicidad tiene un órgano de manera normal y cuándo es anormal. Entonces, repito, el vaso siempre va a ser más ecogénico que la corteza renal. Si en caso se iguala, pues vamos a estar hablando de una posible nefropatía. Y si comparo aquí en este otro cuadro el vaso versus el hígado, pueden observar que el vaso sigue siendo más ecogénico con respecto al hígado. Esto es normal. El hígado nunca debe ser de la misma ecogenicidad que el vaso, porque si no, también si este hígado se pone mucho más blanco, diríamos que hay posiblemente un hígado graso, una esteatosis, etc. Y si comparo el hígado versus la corteza renal, voy a conocer que el hígado es un órgano que tiene una ecogenicidad isoecogénica, es decir, que tiene la misma ecogenicidad que la corteza renal, o es levemente más ecogénica con respecto a la corteza renal. Pero nunca la corteza renal debe ser más hiperecoica, es decir, no debe ser más blanco que el parénquima hepático, porque si no, pues estamos hablando de una posible nefropatía. Entonces, esto es algo que yo debo de conocer, aprender, memorizar, porque si no, no voy a saber cuándo un órgano está con una ecogenicidad preservada, de tal manera que me ayude a mí a dar un diagnóstico más seguro. Pero, ojo, la ecogenicidad es un tipo de evaluación subjetiva y relativa. Va a depender mucho de mi aprendizaje, de mis tiempos, horas, vuelos que yo llevo haciendo ecografías, y por ello se dice que es una evaluación subjetiva y relativa. Pero debo de conocer y entender lo siguiente. Cuando nosotros hacemos ecografía, vamos a observar aquí en nuestra pantalla, nuestra imagen, encontramos aquí una barra que se llama la barra o escala de Erices. Aquí lo ven. Esta escala está desde lo más anecoico, hipoecoico y lo hiperecoico, ¿cierto? Entonces, aquí por ejemplo, voy a ver que el término de anecoico o anecogénico es aquel término que le vamos a dar a aquellas estructuras que tienen baja cantidad de ecos. Por ejemplo, el contenido de la vesícula biliar se dice que es anecoico o anecogénico. El siguiente término es hipoecoico o hipoecogénico, que viene a ser más o menos en lo que se encuentra en esta mitad de escala de índices. Casi está acá la mayoría de órganos, como por ejemplo el vaso, está el hígado, está el parénquima de la próstata. Entonces, ellos tienen una ecogenicidad hipoecoico o hipoecogénico. Y si comparo con estas estructuras que tienen alta cantidad de ecos, como por ejemplo estos urolitos, estas piedras dentro de la vejiga, se dice que tienen pues una ecogenicidad de tipo hiperecoico o hiperecogénico. Y por último, en cuanto a ecogenicidad, también de forma descriptiva, ¿ok? De forma descriptiva, puedo decir, por ejemplo, que el término de isoecoico o isoecogénico es para comparar, en este caso, el hígado con respecto a la corteza renal. En el riñón derecho pueden observar la corteza, se asemeja mucho con lo que es la ecogenicidad de, en este caso, de este lóbulo hepático, que viene a ser el proceso caudado, del lóbulo caudado, que siempre está muy comprometido con la parte del polo craneal del riñón derecho. Otro término que debo de conocer es el parénquima. Este parénquima, vamos a decir que es la apariencia externa que tiene un órgano. Entonces, los órganos presentan un parénquima sano. Cuando es normal, se dice que presenta un parénquima homogéneo. Como este caso, este hígado, miren. Un parénquima homogéneo con respecto
a este otro que tiene un parénquima heterogéneo mixto. Podemos observar aquí que hay múltiples nódulos de bordes irregulares, que está sumamente infiltrado en todo el parénquima hepático. La descripción, en todo caso, presenta un parénquima de tipo heterogéneo mixto. En este caso, lo sano es que sea siempre un parénquima homogéneo. No debe haber estructura ajena en él. No debe haber quistes, abscesos, neoplasias, ninguna estructura que sea ajena a él. Otra terminología que yo voy a describir en un órgano para mi informe ecográfico o en todo caso para mi evaluación médica es la ecotextura. Todo órgano presenta una ecotextura, la cual se va a decir que tenemos de dos formas o dos tipos, la granulación fina y la granulación gruesa, por ejemplo. Acá vemos la granulación fina, observamos que el vaso es un órgano que aparte de tener un parénquima homogéneo, una ecogenicidad hipoecoica, también presenta una ecotextura de granulación fina. La granulación se refiere, como su nombre dice, a estos granulitos, a los puntilleos totalmente finos que presenta el vaso. Eso es algo normal. Y debo memorizar esto porque también cuando hay patologías como esplenomegalias, el vaso tiende a presentar una granulación de tipo más gruesa o mixta. En comparación del hígado, es un órgano que tiene un parénquima homogéneo, una ecogenicidad hipoecoica, pero presenta una ecotextura de granulación gruesa. Al referirnos a la granulación gruesa, se refiere a una granulación un poco más tosca en comparación con la del vaso. Tampoco es que se refiera a que sea totalmente gruesa y áspera, pero siempre es levemente más gruesa con respecto al vaso. Es algo normal. Luego, yo para describir un órgano, usando mi terminología ecográfica, voy a hablar también que los órganos presentan bordes. Ojo, que estos bordes nos vamos a referir con respecto a órganos como el vaso y el hígado. El vaso debe presentar siempre bordes de tipo cortantes, angulados o lacerados, pero no deben de presentar bordes de tipo redondeados, como este hígado, miren. Este hígado se ve de bordes redondeados, vemos un hígado bastante hiperecogénico, está blanco, acá hay presencia de líquido libre, estamos hablando de un hígado que tiene, es compatible o sugerente a un proceso de fibrosis hepática. Eso es algo patológico. Entonces, cuando está redondeado, denota que podría estar aumentado de volumen, o quizás como en esta patología la fibrosis, que está redondeado, pero está reducido de tamaño con un aumento de ecogenicidad. Otro tipo de terminología que también hablamos nosotros es con respecto a las estructuras ajenas a él, como por ejemplo los tumores, las masas o nódulos que pueden presentar un órgano. Esto cambiaría totalmente el parénquima, ¿cierto? Ya no sería un parénquima homogéneo, sino sería un parénquima de tipo heterogéneo. Ya no es un parénquima de tipo homogéneo, repito, aquí ya tenemos un parénquima heterogéneo. ¿Por qué? Porque en el vaso estamos observando una estructura de tipo nodular. Acá le he puesto M, pero en realidad no es una masa. Se dice que una masa viene a ser, o ya se describe cuando la estructura supera los 5 centímetros de diámetro. En este caso es un nódulo. Pueden observar que presenta bordes de tipo regulares. Comparando con esta otra, esta sí es una masa porque supera los 5 centímetros. Esta masa o nódulo, en todo caso, porque está bordeando los 5 centímetros, observan que sus bordes son bastante irregulares. Entonces, a la hora de describir un órgano, por ejemplo, en este caso voy a describir, tengo el vaso que presenta un parénquima heterogéneo de una ecogenicidad hipoecoica. ¿Qué más? De una ecotextura de iluminación fina. Presenta una estructura de aspecto nodular de bordes regulares. Y luego mencionamos las dimensiones y demás, y la ubicación. Aquí ya decimos, este hígado presenta un parénquima bastante heterogéneo, ¿cierto? De una ecogenicidad de repente levemente aumentada, hay focos más aumentados de ecogenicidad, de una ecotextura de granulación gruesa o de repente ya mixta, con presencia de una masa de bordes irregulares. Por ejemplo, de esa manera. Entonces, esa es la manera que nosotros debemos de describir
nuestros órganos, pensando siempre en lo que es el parénquima, la ecogenicidad, la ecotextura y los bordes. Los bordes son muy importantes, de tal manera que uno pueda también realizar informes ecográficos detallados y de tal manera que podamos complementar bien la información para nuestros pacientes o en todo caso para el colega que nos ha referido una ecografía. Hasta aquí, doctores. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con lo que respecto a lo dicho? Doctor Edwin, ¿alguna pregunta por ahí en las redes? Hasta el momento, Harold, todo claro, todo entendible, amigo. No hay problema. Igual si hay más adelante yo te comento, no te preocupes. Muy bien. En todo caso, vamos a continuar. Entonces, con respecto a lo que son la exploración ecográfica, debo de conocer también lo que son los cortes y la técnica exploratoria que yo debo hacer en la ecografía. El ecógrafo va a ayudarnos bastante a poder guiarnos en cuanto a la exploración. Para ello debo de conocer que en mi transductor de mi ecógrafo presenta una línea o una muesca o un botoncito, dependiendo de la marca que yo esté usando de ecógrafo, voy a conocer que tenemos en el transductor una pequeña muesca o un botón de alto relieve. Este relievito que vemos es el que me va a dar a mí el sentido de orientación en cuanto a mi exploración en el paciente. Pero siempre y cuando este botón, esta muesca, también esté colocada en el lado superior de la pantalla del ecógrafo, en el lado derecho. Ojo, si este es el ecógrafo, este vendría a ser su lado derecho y este es su lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, esta muesca siempre debe estar colocada en el lado derecho de la pantalla. ¿Por qué digo que debe estar en el lado derecho? Porque esta muesca se puede cambiar. Yo tengo opciones en mi ecógrafo que esta muesca la puedo mover hacia acá, hacia el lado izquierdo de la pantalla superior, e incluso puedes cambiarla hacia la parte inferior, derecha o inferior izquierda. Entonces, lo que voy a enseñarles ahora es cómo se hacen los cortes y el tipo de exploración, pero siempre su muesca debe estar en la parte superior de su pantalla, en el lado derecho. Entonces, me van a disculpar, pero esta es una diapositiva, no es una señora, es una Rottweiler, por favor, ¿ok? Vamos a imaginar que es una Rottweiler. Tenemos aquí, por ejemplo, lo siguiente. Recuerden siempre que la posición al momento de hacer la ecografía, en este caso, el paciente se coloca en decúbito dorsal y esto va a permitir que yo pueda explorar correctamente toda la parte abdominal del paciente. Entonces, cuando yo coloco el transductor encima del abdomen del paciente, apuntando en dirección, la muesca en dirección hacia la cabeza del paciente, estoy generando cortes longitudinales o lo que se llama cortes sagitales. Entonces, en mi ecógrafo voy a observar esto. Así se va a formar la imagen. En este lado derecho de la pantalla siempre va a estar la parte craneal o la cabeza de mi paciente. En el lado izquierdo de la pantalla del ecógrafo siempre va a estar las patitas o la parte caudal de mi paciente. La parte superior de la pantalla siempre va a ser la parte ventral porque es la que está tocando con el vientre del paciente. Entonces la parte superior de la pantalla siempre va a ser ventral y la parte inferior de la pantalla siempre es la parte dorsal. Esas son las ubicaciones anatómicas, la exploración que yo estoy realizando, en este caso, un corte longitudinal o sagital, y puedo desplazar mi traductor de forma de cruz, o sea, hacia adelante, craneal, caudal, me voy hacia la izquierda del paciente o lado derecho, medial o lateral. Aquí tenemos un paciente canino, el transductor dirigido hacia la cabeza del paciente, generamos cortes longitudinales o sagitales. El segundo corte que yo voy a realizar viene a ser el corte transversal. Este corte transversal vamos a ejecutarlo de la siguiente manera. Anteriormente la muesca estaba dirigida hacia la cabeza del paciente en el corte longitudinal. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Ahora la muesca queda predispuesta hacia el lado derecho del paciente. O sea, hemos girado el transductor en 90 grados en sentido antihorario. Esto va a generar que la muesca quede predispuesto hacia el lado derecho del paciente. Y vamos a observar en el monitor de la pantalla del ecógrafo lo siguiente. Así. Entonces,
Este lado derecho del paciente viene a ser, perdón, este lado derecho de la pantalla siempre va a ser el lado derecho del paciente. El lado izquierdo de la pantalla del ecógrafo siempre va a ser el lado izquierdo del paciente. La parte superior de la pantalla, decíamos que no cambia, siempre va a ser la parte ventral y la parte inferior de la pantalla siempre va a ser la parte dorsal. La exploración en este corte de igual manera. Yo tengo que desplazar mi mano, mi muñeca, hacia la parte craneal, la parte caudal, izquierda del paciente, derecha del paciente. Una de las cosas que debemos nosotros los ecografistas es entrenar bastante la muñeca. Entrenar, mover, presionar, angular el transductor a tal punto que pueda obtener una imagen lo más hermosa posible, por decirlo así, lo más nítida posible, de tal manera que yo pueda determinar o observar algunas patologías. Aquí giramos el transductor hacia la derecha del paciente y estamos observando el corte transversal. Resumen de cortes. A ver, ¿qué corte era este? En donde la muesca estaba dirigida hacia la cabeza del paciente. Era el corte longitudinal o sagital, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la muesca está dirigida hacia la cabeza del paciente. ¿Este qué corte era? Era el corte transversal, porque la muesca está dirigida hacia la derecha del paciente. Y acá viene por qué les muestro una diapositiva de medicina humana. Porque en medicina humana, y ojo, esto no se encuentra en libros de medicina veterinaria, podemos encontrar lo que es una variación del corte longitudinal, que vendría a ser el corte longitudinal oblicuado izquierdo. ¿Qué tenemos aquí? 45 grados en sentido horario del corte longitudinal, estamos haciendo un corte longitudinal oblicuado izquierdo. Muchas veces lo hacemos, ya los ecografistas que están ahí escuchando de repente con más experiencia, siempre giramos un poco el traductor, pero ni sabemos qué tipo de nombre o corte se está haciendo. Se llama un corte longitudinal oblicuado izquierdo. Y también el corte longitudinal original tiene otra subvariación, que viene a ser el corte longitudinal oblicuado derecho, el cual en corte original longitudinal hago un giro de 45 grados en sentido antihorario y sigo haciendo corte longitudinal pero oblicuado derecho. Y ojo, el corte transversal también presenta una variación, que viene a ser este de aquí. Al corte original transversal, que quedaba predispuesto hacia la derecha del paciente, generó un giro de 45 grados en sentido antihorario y se va a llamar corte transversal oblicuado. Estas variantes, en cuanto a los cortes con mi transductor, me van a permitir evaluar correctamente los órganos del paciente. Esto siempre se va a cumplir siempre y cuando, ojo, la muesca en la pantalla esté al lado derecho en la parte superior. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctor, aquí había una pregunta de Michelle Pari que dice, ¿se refiere a lo mismo con estos dos términos hiperecoico e hiperecogénico? Sí, justo estoy leyendo el chat por si acaso. Bueno, sí, los términos de ecogenicidades tenemos anecoico, hipoecoico, hiperecoico, y lo mismo es decir hiperecoico o hiperecogénico. Es lo mismo, absolutamente lo mismo. Había esa duda, doctor. De ahí todo claro. Puede continuar. Muy bien, excelente, gracias. Vamos entonces, el tema de hoy que voy a hablar en sí, para ya adentrarnos un poquito a lo que es el uso del ecógrafo en la clínica diaria. Definitivamente el uso del ecógrafo pues lo vamos a aplicar en todos los órganos, vejiga, riñones, útero, ovario, próstata, testículo, vamos a evaluar vaso, me voy a estómago, hígado, vesícula biliar, bajo por duodeno descendente, recorro páncreas, colon. Entonces, la evaluación abdominal es bastante amplia, colegas.
Entonces, vamos a centrarnos en esta charla que me han permitido de 1 hora y media aproximadamente, hablar sobre útero y ovarios y por ahí otra sorpresita más, para netamente, al menos indicarles y dejarles en claro cuál es la exploración correcta en estos tipos de órganos, así cuando ustedes empiecen a usar su ecógrafo, su traductor, puedan de repente diagnosticar fácilmente. Entonces, vamos a hablar sobre útero y ovarios. ¿Cómo es la exploración ecográfica? ¿Qué patologías podemos encontrar? Muy bien. Entonces, para yo poder trabajar con lo que es útero y ovarios, siempre es el tema de, antiguamente se decía, ¿no? No, antiguamente nos decían los profesores que nos enseñaban ecografía, mientras tú no veas el útero, tú tranquilo, porque probablemente no haya una colecta uterina, todo esté bien, no haya una piometra, una hemometra, una mucometra, en sí una colecta, y todos estamos felices. Era esto porque los ecógrafos antiguos de los años 95, 2000, 2005, pues no tenían la resolución que actualmente ya se tiene. Entonces los equipos actuales ya son de una alta gama y nos permite observar ovarios en estado anestro, igual como de repente cuerpo de cervix en estado anestro. Solamente saber recorrer bien nuestra estructura anatómica y recordar la ubicación anatómica. Lo que sí es que nos puede ayudar, por ejemplo, tener una vejiga llena en caso de las hembras para explorar el útero. En cuanto a la distensión que debe presentar la vejiga, debe estar moderadamente distendida. Esto va a ayudar la vejiga a servir como una ventana acústica para poder nosotros encontrar en su parte más dorsal lo que presentase lo que es el cuerpo de cervix, por ejemplo. Entonces, el útero gestante generalmente no es visible, ojo, pero podemos reconocer una estructura que a veces más fácil se reconoce cuando el paciente está en estado de estro. Por la misma estimulación hormonal, vamos a encontrar una dilatación del cuerpo de cervix y esto va a ser mucho más visible, o quizás cuando el paciente presente ya eh, etapa en estro o proestro tardío y ya vemos presencia de folículos en los ovarios. Eso también va a ser más fácil la visualización de estos órganos. Debo reconocer que el endometrio y el miometrio, por ejemplo, no se identifican en un útero, una paciente canina, por ejemplo, en un estado normal. La luz del útero tampoco se puede identificar. Aquí tenemos, por ejemplo, una vejiga, un paciente blanca, y estamos observando en su parte más dorsal lo que es el cuerpo de útero o cervix. Estamos usando un equipo SAOT MyLab de alta gama. Con este equipo la verdad es que se puede reducir bastante cantidad de ecos falsos y poder observar fácilmente esa estructura. Vemos que el cuerpo de cervix es una estructura tubular hipoecogénica, no presenta lumen, por ello que no puedo confundir esto con, por ejemplo, un asa intestinal o de repente un vaso de gran calibre como la aorta o la cava abdominal que puede estar transcurriendo en la parte también dorsal de la vejiga. Aquí tenemos, este paciente, por ejemplo, sí presentaba estro y se puede visualizar con facilidad el cuerpo de cervix que pasa dorsal a la vejiga. Aquí también hay que considerar que debajo de la vejiga, en su parte más dorsal, este es un corte longitudinal. Entonces, en su parte más dorsal tenemos vejiga, la vejiga, tenemos el colon y tenemos el cuerpo del útero. Y si el colon presenta contenido, como en este caso, levemente, puede generarse artefactos, como el que se está presentando ahorita, mayor cantidad de ecos, y esto puede obstaculizar la visualización del cuerpo del útero. En cambio, cuando el útero sí presenta colectas, como en este caso un útero puerperal, colecta en el sentido de que tiene un contenido, y podemos observar que el contenido es hipoecoico, el útero puerperal se observa de tal manera, tiene un contenido hipoecogénico, muchas veces un poco más hiperecogénico, pero debe ser totalmente homogéneo, para diferenciarlo de repente de algún cuadro de retención placentaria. Es mucho más fácil observar, en este caso, ya el útero cuando presenta colectas. Este otro caso es un útero que está en anestro, pero se observa, podemos ver
que tiene paredes hiperecoicas y es estructura más tubular. Entonces, a la hora que yo voy a explorar al paciente de cúbito dorsal, lo que yo hago es primero colocar mi traductor directamente en la parte más caudal del abdomen, y esto me va a ayudar a mí a encontrar primero la vejiga. Desde la vejiga, inclinando el traductor en vaivén hacia el lado izquierdo y derecho, voy a encontrar fácilmente lo que es el cuerpo del útero. Y de ahí me voy desplazando hacia toda su parte izquierda del paciente, en toda la parte izquierda, hasta llegar más o menos a lo que sería el polo caudal del riñón izquierdo. En su parte caudal encontramos lo que son los ovarios. Caudal de los ovarios encontramos la parte más proximal de este cuerno uterino izquierdo, el cual estoy visualizando aquí. Tanto el izquierdo como el derecho. Entonces, un truco siempre es, como les repito, primero ubicar la vejiga y en su parte más dorsal vamos a ubicarnos con lo que respecta a lo que es el cuerpo del útero. Decirles que yo voy a recorrer de la bifurcación del útero y voy a recorrer todo el cuerno es mentira. No se puede, es complicado porque tenemos el colon descendente en el lado izquierdo del paciente, que tiene gases, que tiene heces, y eso complica su visualización total. Por ende, mejor te vas directo hasta el riñón izquierdo, te vas hacia atrás, es decir, a su parte caudal, encuentras lo que es allí el polo caudal, 2 a 3 centímetros, encontramos los ovarios y luego vas a encontrar lo que es la parte más proximal del cuerno uterino. En todo caso, es un reto para empezar a visualizarlo, pero si yo tengo alteraciones o patologías, va a ser mucho más fácil. Cuando les llegue pacientes con secreciones vulvares o por ahí pacientes que están muy gorditas y está con polidicsia, poliguria y le echo un hemorama y hay leucocitosis y neutrofilia, pues voy a sospechar más de una colecta uterina. Entonces, las alteraciones que yo voy a tener en el útero es, por ejemplo, la mucometra, hidrometra, hemometra, piometra. Ojo, estos diagnósticos son clínicos, no es ecográfico. Cuando yo hago una ecografía al encontrar a un tipo de colecta, el diagnóstico es una hiperplasia endometrial con presencia de colecta uterina, pero es compatible a piometra, hemometra, mucometra y hidrometra. Nunca en sus informes ecográficos coloquen de frente piometra. Entonces, en estas patologías vamos a encontrar distensión, dilatación, presencia de líquidos, el cual va a ser mucho más fácil su visualización. Entonces, comenzamos. Antes de todo este tipo de colectas, que ya mencionábamos, debo de saber que existe una que va a preceder a todas estas colectas. Una que va a iniciar, que va a hacer que empiece el endometrio a llenarse de quistes o a engrosarse, de tal manera que estos quistes puedan reventar, ocluirse y esto generar las colectas uterinas. Estamos hablando de la hiperplasia endometrial y también de la hiperplasia quística endometrial. Y vamos a observar. Este es el caso, miren, de una perrita. Tenemos aquí la vejiga y vemos acá el cuerpo de útero cervix y miren la presencia de quistes, voy a repetirlo, la presencia de quistes que se ven en el endometrio. Estas pequeñas bolitas anecoicas son quistes. Esto es una hiperplasia quística endometrial. En realidad, tenemos aquí un gato que se llama Boris. Miren, el cuerno también está engrosado. Y al momento de hacer la cirugía, encontramos esto. Esto era una hiperplasia endometrial. Esta otra paciente, Miquela, podemos encontrar que está con secreción vulvar, pero a la hora de la exploración presenta una hiperplasia quística endometrial. Y no necesariamente tendría que estar el cuerno totalmente distendido. Cuando es un inicio, está empezando recién, se ve ligero aumento del endometrio y presencia de pequeños quistes, tanto en el cuerno derecho como en el cuerno izquierdo. Ahí vamos a ver un video de Miquela. Miren, esta paciente está con secreción vulvar, pero estamos teniendo tan solo pequeño engrosamiento de lo que sería el endometrio. Pequeña cantidad de quistecitos que están empezando a aparecer. Como en este caso, aquí se puede apreciar mejor los quistes, allí. Este sí es mucho más notorio, mucho más fácil de diagnosticar. Colocas el transductor debajo de la vejiga, vamos a encontrar, miren, esta colecta bastante marcada. Y ojo, no solamente tengo que ver aquí, me tengo que ir en toda la bifurcación, ¿cierto? Si yo tengo mi perrita, me voy debajo de la vejiga, me voy toda la parte lateral izquierda y recorro también toda la parte lateral derecha, recorriendo la ubicación de los cuernos uterinos.
No solamente me voy a confiar con esto, porque si no, también puede haber un diagnóstico diferencial. Puedo tener un paciente que está con una enterocolitis, está con diarreas, y también el colon, cuando tiene mucha cantidad de fluidos, de líquido lleno de diarreas, también nos genera estas falsas imágenes. Por ello debo de recorrer mi cuerno correctamente. Miren, ahí está el riñón izquierdo del mismo paciente, está con una colecta bastante severa. Contenido es hipoecoico, perdón. Este contenido incluso puede ser de algún tipo de sedimento, podemos encontrar que puede estar sedimentado, algunas veces se ve totalmente anecoico, va a depender del tipo de contenido. A la duda, colocas el transductor en corte transversal, nivel de la vejiga, como pueden ver aquí la vejiga, y pueden observar la bifurcación de los cuernos, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Entonces, megapiometras, que yo le digo, o megacolectas uterinas. Este otro es una gatita baby también, un europeo común de pelo corto. También hay bastante casuística de colectas uterinas en felinos. La vejiga, y acá vemos cómo empieza a haber un engrosamiento del endometrio y cómo el lumen empieza a adquirir cantidad acá de presencia de líquido, contenido hipocogénico. Seguimos recorriendo el cuerno de baby, encontramos una mayor distensión del cuerno uterino, incluso hace un doblez por la distensión que está recorriendo. Este otro es Duna, una perrita mestiza. Podemos observar que en su parte dorsal hay un útero que está bastante distendido, dilatado. Al corte transversal podemos encontrar colectas uterinas. Aquí también tenemos otra vejiga en corte transversal. En esta paciente Kissy, al corte transversal, estamos encontrando estos cuernos uterinos que están con colecta uterina. Aquí podemos ver en la cirugía la extracción del cuerno. Otra consideración que yo debo tener al momento de explorar un paciente con sospecha de colecta uterina, no solamente debo de acentuarme en la parte de los cuernos, sino también exploro los linfonodos regionales. Estos linfonodos, por ejemplo, el ilíaco medial izquierdo, se tienden muchas veces, si el contenido es de tipo purulento, a generarse un linfonodo de tipo reactivo. También podemos chequear si es que no hay una posible perforación uterina generando una peritonitis, en casos más graves. Muchas veces tenemos colectas uterinas muy leves, como en este caso, en la paciente Deli. Pueden observar cómo la colecta está siendo muy sutil. Si medimos el espesor del cuerno, está en menos de 1 centímetro. Esto debido a que a veces las colectas o son iniciales, recién está iniciando, o a veces tenemos piometras de cuello abierto, y esto permite a generar un drain por el cervix, pues hace que no se engrese tanto los cuernos. Este es el otro cuerno derecho. Podemos observar la colecta que se está presentando. Igual, no mide más de 1 centímetro. Y a la hora que uno saca estos cuernos, ven, no es tan distendido. Otra patología que vamos a encontrar a nivel del útero son las famosas piometras de muñón uterino. Estas piometras, que actualmente la verdad es que ya no las veo tan seguidas, se daba porque muchas veces al esterilizar, o antiguamente pensábamos que al dejar un ovario, al dejar un ovario, íbamos a hacer que las pacientes no engordasen, y esto al tiempo traía complicaciones. O también de forma iatrogénica. Muchas veces se opera y el estrés que podemos tener en un momento dejamos un ovario, y siempre es el derecho que dejan. En mi casuística es que el ovario derecho es el que dejan más, asumo por lo que está mucho más retroperitoneal, está mucho más craneal y es complicado jalarlo. Y a veces tenemos este tipo de remanentes ováricos que luego nos generan las famosas piometras de muñón uterino.
Este es el caso de Samba, por ejemplo. Samba viene derivada de una colega y me dice, doctor, eh, tengo una perrita en la cual se ha hecho una OVH, se ha esterilizado, pero sigue segregando secreción purulenta. La verdad es que yo sí saqué los cuernos correctamente, no sé qué está pasando. Entonces, este es un diferencial, por ejemplo, de una patología de Pyometra muñón. Sí es un granuloma de cervix porque al momento de la cirugía se llevó esta patología y salió un granuloma de cervix. Este granuloma de cervix se ubicaba en la parte dorsal de la vejiga. Acá podemos ver una estructura de aspecto nodular, parénquima heterogéneo. Tenemos un video de esto. Aquí está, debajo de la vejiga, acá está la vejiga, y en su parte dorsal caudal encontramos esa estructura nodular, que por suerte era un granuloma de cervix. En esta otra paciente traviesa, sí era un remanente ovárico, el cual estaba generando una pyometra de muñón. Esta paciente también derivada de otra clínica, venía porque habían hecho una cirugía, una esterilización, pero la paciente entraba en celo y estaba eliminando bastante secreción purulenta vulvar. Al momento de la exploración ecográfica, podemos encontrar que el ovario, aquí tenemos el ovario, presencia de folículos, y como una estructura media cercano a él se había generado, habían dejado el ovario derecho. Acá con un transductor lineal estamos observando, ahí está el ovario con presencia de un folículo. En la parte dorsal de este paciente encontramos esa estructura quística, en realidad es un absceso, es el muñón de cervix, donde una liga estaba con bastante colecta, secreción purulenta que estaba generando esta patología en este paciente. Este otro también es un casito bastante curioso de una colega aquí en Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, la doctora Consuelo Montes, invitó a hacer una campaña de ecografía en su veterinaria y podemos ver esta paciente de nombre Kina, una perrita que venía para un control porque me indicaba la dueña que estaba generando, pues estaba en celo casi 30 días, estaba sangrando casi 30 días y la dueña estaba muy preocupada. Al pedirle la ecografía de control, encontramos este pequeño pyometra de muñón, que en realidad estaba entre los diagnósticos diferenciales también granuloma. Siguiendo la exploración, en la exploración podemos encontrar que tenía un remanente de un cuerno del lado izquierdo. O sea, habían dejado ovario y también un pedazo de cuerno izquierdo. Y era el causante del por qué estaba generándose sangrados bastante largos. Aquí tenemos un video de este remanente de cuerno uterino izquierdo que había quedado. Para encontrar los remanentes de ovarios o encontrar los ovarios, tenemos que irnos a hacer un corte longitudinal en el riñón izquierdo o derecho y nos vamos a la parte caudal de los riñones. En el polo caudal, entre 2 a 3 centímetros, ya sea en su parte más medial, ventral o lo que es caudal, vamos a encontrar lo que es la presencia de los ovarios y ahí nos va a facilitar la evaluación. Otra patología que tenemos viene a ser las neoplasias. Las neoplasias uterinas son poco frecuentes, por decirlo así, pero lo más frecuente es que se pueden encontrar dentro de los poco, o son los leiomiomas. Estos leiomiomas se ubican muchas veces a nivel de cuello de cervix. Pueden generar masas muy voluminosas, generando incluso complicaciones para defecar en algunos pacientes o cuadros de disuria. Evitan que pueda orinar con facilidad, generando bastante retención urinaria. Podemos encontrar estas neoplasias, como repito, a nivel de cuello de cervix, los leiomiomas, como en este caso. En el momento de la evaluación de canela, pensé que era una masa en cuerno uterino, pero a la hora de la cirugía se encontraba en el cuello de cervix. Aquí tenemos otro caso de esta Camila Schnauzer. Pueden observar la vejiga. Debajo de él tenemos esta masa voluminosa, la masa de neoplasia. En realidad también tenía un poco más a nivel de los cuernos.
Acá podemos observar estas neoplasias como aparecen en forma redondas, casi la mayoría de veces son voluminosas, de bordes bastante regulares, pero de un parénquima bastante heterogéneo ubicado en la parte dorsal de vejiga, específicamente en cuello de cervix o en cuerpo de útero. Este mismo paciente podemos observar que a pesar de ello también tenía colecta uterina, ¿no? Está el riñón izquierdo y podemos ver ahí un cuerno que está con colecta. Para complementar la información, la exploración de los ovarios. ¿Cómo sé yo si el paciente está con, o si tiene o no tiene ovarios? Para ello debo de explorarlos y debo diferenciar lo siguiente. Primero, la ubicación. Acuérdate que decíamos que los riñones, en su parte caudal, el polo caudal, de 2 a 3 centímetros vamos a ubicar los ovarios. Los ovarios tienen una estructura ovoide y es mucho más fácil identificarlos cuando el paciente se encuentra en un estado de estro o en un proestro tardío, porque vamos a tener la presencia de los folículos. Los folículos son estructuras nodulares de bordes bastante regulares y delgados y de contenido anicogénico. De tal manera que podemos identificar estos ovarios. Aquí tenemos un folículo, acá otro y aquí otro. Siempre es la exploración, la parte caudal de los riñones. No debo de generar a veces mucha presión porque al generar presión ya no va a estar muy caudal, sino se va a ir un poco más ventral, lateral, por decirlo así, del riñón. Aquí podemos observar con folículos, ovario con folículos. Acá usando un transductor lineal también tenemos ovario. No vemos ningún tipo de contenido, podemos decir que está en o compatible a ciclo de anestro. Ahí pueden observarlo, son nodulares, en sus bordes definidos. Algunas veces pueden generar sombras, como si fuera una sombra acústica, o en algunas ocasiones hemos visto con sombras laterales de borde. Los ovarios. Muy bien. Aquí podemos ver con distintos folículos. Bueno, esto aquí lo tomé de Levy. Este autor menciona que incluso nosotros podemos hacer seguimientos del tiempo de ovulación en un paciente, en este caso en una perrita. Los folículos normalmente miden entre 5 a 9 milímetros. Más de 10 milímetros ya no es un folículo, viene a ser un quiste ovárico. Aquí uno puede hacer seguimiento y chequear en el momento en el cual ya el folículo se ha caído hacia el útero, de tal manera que uno determina el tiempo de ovulación y puede realizar una inseminación de forma más segura. Pero creo que lo más seguro es dosaje de progesterona. Aquí tenemos el ovario un día después de la ovulación. El mismo paciente anterior que vimos, habían 3 folículos y aquí ya solamente ha quedado 1. Entonces, alteraciones que puede tener el ovario vienen a ser los quistes, que normalmente decíamos que son hallazgos patológicos que puede tener los ovarios. Los quistes miden más de 10 a 15 milímetros, son de contenido siempre anicogénico, pueden ser únicos o múltiples, y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se puede confundir con los riñones. Hemos tenido casos pues, de alumnos que me han dicho alguna vez, doctor, esto es un riñón con hidronefrosis y en realidad era un ovario que tenía múltiples quistes, pero que habían aumentado mucho la profundidad del ecógrafo y se veía muy grande, confundía. Como este caso, miren. Aquí tenemos por ejemplo, el ovario que tenemos con múltiples quistes. ¿Ya? Muy bien. Otra patología que vamos a encontrar también son los tumores a nivel de ovarios, que son masas voluminosas, parénquima bastante heterogénea.
Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, doctores? Hasta ahora todo claro, Harold. Genial. Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta hasta el momento, vamos a continuar con el uso de la ecografía en casos de emergencias. La ecografía AFAS. Muchas veces escuchamos este término, la ecografía AFAS. Nos referimos al uso de la ecografía en caso de emergencias, en caso y solo de pacientes politraumatizados. Y algunas veces confundimos la ecografía FAS como hacer una ecografía rápida, FAS, de rápido en inglés, pero en realidad tiene mucho que ver con el uso específico de 4 puntos específicos en el abdomen del paciente para determinar si es que hay hemoabdomen o uroabdomen. Ok, entonces vamos a hablar de ello, el uso de la ecografía en caso de emergencias. Esta técnica de la ecografía AFAS o el abdominal FAS es una técnica en la cual se ha traspolado esa técnica que se hace en medicina humana, en medicina veterinaria, y tiene 100% de especificidad, muy específico, ¿sí? Aquí podemos observar que esto de aquí fue adaptado, como repito, de humano a veterinaria, y el objetivo de hacer una ecografía FAS es para identificar de forma temprana la presencia de líquido libre abdominal, sea un uroabdomen o un hemoabdomen. Una vez identificado la presencia de líquido libre, voy a hacer una punción ecoguiada y tomo muestra. Y así veo si es que es un hemoabdomen o un uroabdomen. En realidad no requiero mucha experiencia para poder realizar este tipo de exploración de ecografía AFAS. Este es un paper en el cual podemos encontrar donde hay la evaluación de estos pacientes con el ecógrafo en pacientes traumatizados que tenían presencia de líquidos libres, más que todo pacientes que fueron involucrados con accidentes vehiculares. Tiene, la verdad, que 100% de especificidad. Entonces, para el procedimiento debo reconocer los 4 puntos específicos, las 4 áreas del abdomen que yo voy a evaluar. Por ejemplo, si coloco el transductor, ojo, esto funciona de la siguiente manera, ¿eh? Si yo estoy en mi consultorio haciendo mi emergencia, en la noche o en la hora que sea, viene un paciente y dice, doctor, por favor, ayúdeme, inmediatamente mi perrito lo acaban de atropellar, lo he traído, y el perro está vomitando sangre, o está todo pálido, en estado de shock. Lo primero que debo de hacer, ojo, es primero estabilizar al paciente. Eso que quede en claro. Lo primero que hay que hacer en un paciente politraumatizado es estabilizarlo. Yo no puedo hacer una ecografía abdominal completa a tal punto que pueda mi paciente fallecer en la mesa. No se puede hacer ello. No existe ecografías de emergencia en sí. No existe una ecografía el cual sea la prioridad. Lo primero que tengo que hacer es el ABC de emergencias, estabilizo al paciente. Una vez estabilizado, recién voy a hacer una ecografía. Que quede en claro esto, porque a diario recibimos en la clínica donde yo laboro y en el centro de diagnóstico también donde trabajo, pacientes que vienen politraumatizados y el médico lo primero que dice, no, hay una hemorragia interna, primero que le hagan la ecografía, mandan a hacer la ecografía, al momento que colocamos al paciente en la mesa, muchas veces fallece, porque tenga una hemorragia interna severa, o en realidad nunca tuvo una hemorragia interna, sino el problema era a nivel torácico, por ejemplo. Entonces, una vez estabilizado el paciente, recién podríamos hacer una ecografía abdominal completa. Pero entonces, doctor, ¿qué es la ecografía FAS? ¿No que se usa en emergencia? Sí. Aquí, por ejemplo, el paciente no se estresa, no se rasura, y ubico 4 ventanas específicas en el abdomen, el cual yo aquí voy a determinar
y voy a determinar los 4 puntos específicos para poder decir dónde hay presencia de líquido libre o no lo hay, ¿ok? Los 4 puntos que tenemos, por ejemplo, es, en la parte número 1 es la región perihepática. Antiguamente llevaba esta nomenclatura, pero ahora se llama la región hepatodiafragmática. La segunda, en la parte más caudal, viene a ser la región cistocólica. La tercera viene a ser esta, donde contacta lo que es riñón derecho con la parte del lóbulo del hígado, la región perinéfrica, o actualmente llamada la región hepatorrenal, y la cuarta viene a ser la región periesplénica, o ya la nueva nomenclatura que es la esplenorrenal. Entonces, de tal manera que yo voy a determinar en estos 4 áreas la presencia de líquido libre. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente en la ubicación número 1, aquí está el borde del diafragma, podemos ver el hígado, la presencia de líquido libre. Entonces, en la región hepatodiafragmática podemos decir que existe positivismo en esta región y vamos a hacer como un tipo de evaluación, una anotación, donde sería presencia de líquido libre 1 de 4. Si seguimos a este paciente, nos vamos a su parte más caudal, en la región cistocólica, y vamos a encontrar otra área de líquido libre. Ojo, las áreas de líquido libre se van a ver así, anecogénicas o muchas veces hipoecogénicas. Entonces, aquí lo que tenemos es otro paciente que está presentando este tipo de presencia de líquido libre. Anotación, vamos 2 de 2. Aquí tenemos en la ubicación número 3, aquí en la región, en este caso, hepatorrenal, o antiguamente llamado perinéfrica, presencia de líquido libre. Sería anotación 3 de 4. Y por último, cuando colocamos en la ubicación 4, en la región espleno-renal, o antiguamente llamado preesplénico, vamos a ver también presencia de líquido libre. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué ayuda nos va a dar? ¿Qué dice la teoría? Pues lo que nos va a indicar aquí es que, ojo, aquí solamente vamos a determinar presencia de hemoabdomen o urabdomen, es decir, hemorragia interna o es que se le ha roto la vejiga. Entonces, tomo a la duda, yo hago mi punción ecoguiada y tomo mi muestra. Y si es que por ahí no es tan convincente esa muestra, se puede enviar esa muestra a realizar estudio de líquido citoquímico. Esto ayudaría a determinar si es que es un uroabdomen en sí o quizás ser un exudado. Entonces, los resultados que yo voy a decir lo siguiente. De 1 a 2 ubicaciones en el abdomen que yo encuentre líquido libre, no me alarmo tanto, ¿ok? Hago un seguimiento. Quizás dentro de 1 hora o 2 horas vuelvo a realizar otra ecoafaz. Esto me ayudará a mí a determinar si es que de repente aumenta el líquido libre. En la siguiente evaluación ya veo 3 o 4 espacios llenos de líquido libre. Esto me indicaría que ya tengo que hacer probablemente una cirugía, una laparotomía exploratoria, y ya tenga que yo abordar al paciente de tal manera que pues ya entre a quirófano en sí. Si, por ejemplo, es negativo, pero el paciente está con las mucosas pálidas, el hematocrito muy bajo, probablemente tengo yo que buscar hemorragias extraabdominales o hemólisis. Entonces, este tipo de exploración, doctores, este tipo de evaluación con el ECOAFAS, nunca va a reemplazar una evaluación ecográfica abdominal completa. Solamente es para determinar presencia de líquido libre en pacientes politraumatizados. ¿Estamos? Voy a presentar aquí entonces, dicho todo esto, vamos a usar el ECOAFAS. Vamos a presentar unos casitos bastante bonitos, el cual hemos armado. Entonces, aquí tenemos un paciente, machín, de raza Schnauzer, que presentaba un hemabdomen. A ver, antecedentes. Este paciente llega a la clínica y tiene pues antecedentes que ha sido atropellado por un automóvil de 1 año y 8 meses de edad, presenta laceraciones en la cara, patitas y abdomen, sus mucosas están pálidas, temperatura 37 grados, tiempo de llenado capilar 4 segundos, y hay moderado dolor a la palpación abdominal. Presenta 188 latidos y 46 de respiración. Estamos frente a un paciente con un shock, está con shock. A la exploración ecográfica de Machín, vemos aquí en la región hepatodiafragmática, vemos acá el diafragma y el hígado, está normal. En la vesícula biliar, no veo líquido libre, todo está normal. Entonces, no hay líquido libre en la región
hepatodiafragmática. Me voy entonces a la parte caudal y voy a evaluar aquí lo que sería la vejiga. Bien, aquí se le ha colocado una sonda urinaria, se les llena con suero temperado, es una forma también de determinar ruptura de vejiga. Se coloca una sonda y se llena la vejiga. Aquí estamos introduciendo suero temperado, se ve la sonda y vemos que la vejiga está intacta. Pero sí vemos líquido libre debajo de él. ¿Observan aquí? Medio sedimentado. Voy a repetirlo. Miren acá. Hay líquido libre. Entonces tenemos 1 de 4. Presencia de líquido libre, 1 de 4. Aquí observamos debajo, nuevamente, también hay presencia de líquido libre, ¿no? En la región cistocólica. Si nos vamos ahora a la región hepatorrenal, vemos que hay presencia de líquido libre, y acá lo vamos a observar. Y es un líquido libre no anecoico, sino es medio celular. ¿Observan? En esta región. Entonces mi calificación iría 2 de 4. Seguimos en esta región, en la parte derecha, la región hepatorrenal, observamos líquido libre en esta región y esto vendría a ser el duodeno descendente. Aquí se ve el páncreas, un poco del páncreas, que siempre está comprometido con el duodeno y líquido libre alrededor. Y por último, en la región espleno-renal también observamos presencia de líquido libre. Ahí lo tenemos. La calificación sería 3 de 4. ¿Qué indica la teoría? 3 de 4 que nos decía que vamos a hacer seguimiento, no me alarmo, o si ya tendría que entrar a hacer una cirugía exploratoria. Definitivamente, tengo que hacer una cirugía exploratoria. Este paciente está aumentando la presencia de líquido libre. Probablemente esto sea un hemoabdomen, porque vimos que la vejiga estaba totalmente llena. Se realiza una punción ecoguiada, se aspira y efectivamente era hemoabdomen. El paciente se lleva a quirófano, se estabiliza y bueno, al momento de la cirugía encontrábamos que era un pequeño vasito que se encontraba en el mesenterio que estaba sangrando, un vaso de gran calibre en realidad. No estaba fracturado el vaso ni el hígado, básicamente era eso, el aumento. Aquí podemos ver, ¿no?, la presencia de líquido libre en esta región, cerca del vaso, ¿eh? Aquí tenemos otro paciente, un casito 2, Sofía, una paciente mestiza, que nos presenta un muraldón. Igual, antecedente atropellada por una camioneta, llega derivada, en este caso no la atendí en mi veterinaria, sino fue en un centro diagnóstico, el cual solamente brindamos servicios de ecografía y radiografía. Esto, luego de haber sido estabilizada, nos llevaron a la pacientita de 4 años y entera. Más información no teníamos porque, como repito, es llevada a nuestro centro diagnóstico en el cual solo hacemos ecografías, no consultas. Radiografías y ecografías. Aquí tenemos en la ubicación número 1, esto sería en la región hepato diafragmática, vemos la vesícula, y miren también la vesícula no debe ser así el contenido, normalmente es anecogénico, pero está bastante hipoecoico. Hasta el momento ven líquido libre, estamos en la región 1, la parte más craneal, ahí está el estómago, no veo la verdad ahorita, seguimos evaluando, y sí vemos acá, pueden observar, sí vemos presencia de líquido libre. Entonces, ya vamos en la anotación 1 de 4, ¿cierto? Ahí tenemos los lóbulos hepáticos y tenemos. Si nos vamos a la parte 2, tenemos igual la vejiga. Vemos una vejiga que está bastante atónica, no tiene forma, está reducida de tamaño, hay presencia de líquido libre alrededor. Nos llama mucho la atención este pequeño flóculo, que probablemente es un coágulo, movemos y tenemos pues sospecha de que tengamos una vejiga rota. En la región 3, en lo que sería la hepatorrenal, vemos abundante presencia de líquido libre que es bastante anecogénico. Ahí podemos observar, de igual manera, el duodeno, el páncreas, hay líquido libre. Entonces,
Mi anotación sería 3 de 4. Y ahí ya tengo que ir viendo que tengo que entrar a operar y ver qué es lo que está roto, ¿no? A la sospecha es alta en cuanto a vejiga. Y en la región espleno-renal también vemos a nivel del riñón derecho alrededor presencia de líquido libre. Incluso vemos un coágulo ahí que está a nivel del flanco izquierdo. Podemos observar aquí en el video, líquido libre, un flóculo, el coágulo se encuentra en ese nivel. Se realizó la punción, salió de un aspecto amarillo transparente, compatible a un urodoma. Lo confirmó nuestra colega que se llevó a su paciente a su clínica, que era una vejiga rota. Este casito, el siguiente, viene a ser Toby. Toby es un paciente, un cruce de Shih Tzu de 3 años. A ver, dice, es paciente atropellado por una camioneta, claudica el miembro posterior derecho, entra en estado de shock, se le dieron los primeros auxilios, se estabiliza el paciente, lo atendió otro colega, luego de 4 días empieza a presentar una moderada disnea. Sonido mata la ocultación cardíaca con leves borborismos en tórax. A ver, veamos el casito de Toby. Aquí tenemos a Toby, que este también tiene que ver con un ecofaz, pero ya no es faz, ya no es un afaz, ya no es un abdominal faz. Este vendría a ser una evaluación de un T-faz, en el cual es la exploración a nivel torácico. Pero vean cómo viene Toby. Yo les cuento un poco este. Este perrito lo atropella en la camioneta, lo atiende otro colega, yo no me encontraba, justo de casualidad, yo había salido de viaje de Lima, y el colega le estaba colocando por 2 o 3 días consecutivos AINES, porque como claudicaba del mismo posterior, pensó que había una fractura o demás. Y lo traía, en el momento que yo lo encuentro, a Toby, lo traía para colocarle otra ampolla de AINE. Pero me percato que su respiración era un poco distinta. Observen, era una respiración abdominal, había una disnea. Miren la respiración abdominal. Y le digo a la dueña, ¿no? Señora, ¿qué ha pasado con Toby? ¿Desde cuándo está respirando así? Y me dice, ¿cómo así, doctor? Percátese, le digo. Y me dice, recién me doy cuenta ahora, doctor. No se había percatado a la dueña, la propietaria. Le digo, señora, vamos a necesitar tomar radiografía de tórax porque, bueno, vamos a tener que descartar, no sé, quizás algún cuadro de hemotórax, un neumotórax, una hernia diafragmática y tantas patologías que podemos encontrar allí. Aquí tenemos las radiografías de Toby que le había tomado el colega 3 días antes, descartando algún tipo de fractura a nivel de fémur, tibia, peroné, la cadera estaba normal, no había ninguna alteración, pero el paciente tenía este cuadro de disnea. Y a la auscultación sentía yo un sonido mate. Le pido a la propietaria tomarle radiografía de tórax y me trajo esta imagen. En ese tiempo yo no tenía rayos X en la veterinaria, entonces lo llevamos a un centro diagnóstico. Y bueno, nos trajeron esto. Lamentablemente le digo a la propietaria, por favor, necesito 2 vistas radiográficas de tórax. Una vista lateral y una dorso-ventral como mínimo. Por temas de economía, la propietaria solo pudo tomar esta vista. Y bueno, la radióloga me pone ahí, ¿no? No se descarta hernia diafragmática. No se descarta efusión pleural. Había dudas y dije, bueno, vamos a hacer una ecografía, señora. Igual algo encontraremos. A la exploración ecográfica, vemos aquí vejiga. Encontramos aquí la vejiga que estaba normal, no estaba rota. El riñón lo había un poco raro. El vaso un poco alterado, así como que una porción. Miren, acá está el estómago. Y vemos cómo el vaso está ingresándose mucho más craneal. Normalmente no es esto normal. Acá el estómago, la cabeza, el vaso está por aquí. Y en este caso el cuerpo está casi todo craneal o casi la cola. El otro riñón izquierdo lo veía un poco alterado, de bordes irregulares, aumento de congenicidad, un perro tan joven. Estaba dilatado las arterias. Entonces coloqué el transductor en el tórax para descartar y puedo colocar aquí en la parte del tórax, el lado izquierdo, entre el 7º y 8º espacio intercostal, puedo encontrar aquí el corazón
que estaba junto a un glóbulo hepático y la cabeza del vaso. Y también había asas intestinales, las cuales estaban generando, miren por aquí, gases. Aquí tenemos el vaso, acá tenemos el corazón, y mis sospechas de hernia diafragmática fueron confirmadas. Tenemos acá un video, pueden ver aquí el corazón, y pueden ver aquí el vaso, cómo está, generándose un taponamiento cardíaco prácticamente, con presencia de aquí de asas intestinales. Entonces, la ecografía ayuda bastante para estos casos. Si no tienen la posibilidad de realizar una radiografía o quieren de repente confirmarlo, cogen el transductor, lo coloquen aquí, entre el espacio 7 y 8, en la parte de los espacios intercostales, y pueden visualizar, en este caso, esta patología. Tenemos corazón y el vaso. Aquí podemos confirmarlo en la cirugía. Estamos abordando a Toby. Estamos observando bastantes asas intestinales que tenemos dentro del diafragma. El diafragma se había partido en una forma radial y aquí estoy extrayendo con mucha delicadeza la parte de asas intestinales. Había un poco de hígado y un poco de vaso. Confirmado. Este es Toby a las 24 horas de su intervención quirúrgica, de su hernia diafragmática. Este otro paciente, también llamado Toby, es un perrito mestizo de 6 años, es un caso también bastante curioso. Este paciente llega con dueños que había sido tratado por bastantes veterinarias, había recorrido entre 4 a 6 veterinarias, si no mal recuerdo. Este perrito lo trataban por neumonía, lo estaban tratando por tos de perreras, fibrosis pulmonar y distintos tipos de patologías, las cuales no habían respuestas. Lo calmaban un poco y luego seguía y seguía. A la evaluación veo un paciente con una presencia de leve disnea, mucosas rosadas, frecuencia cardíaca 55, frecuencia respiratoria 58 en el momento de la evaluación y 38.9 grados. Aquí tenemos a Toby. Estamos observando la disnea que presentaba el paciente. Pueden observar ahí la disnea. Aquí estamos en las instalaciones de la clínica veterinaria Cayetano Heredia, una clínica docente de la Universidad Cayetano Heredia. Estamos aquí con los practicantes. Y todavía procedimos a hacerle lo que es sus estudios. En la radiografía encontramos esto. Bueno, vemos ahí todavía la línea diafragmática un poco distorsionada, pareciera un poco de hernia diafragmática, por ahí un poco de fusión, no se concluía en realidad, por ahí un patrón bronquial, está un poco complicado. La otra vista, un acercamiento al tórax de Toby. Esta es la otra vista, está el pulmón, bueno, no había nada concluyente. Dije, bueno, vamos a realizar una ecografía. Y encontramos un hígado que estaba pues la vena hepática bastante dilatada, había una congestión hepática, tenemos acá el diafragma, tenemos asas intestinales, el corazón y tengo líquido libre. ¿Qué hace un asa intestinal dentro del tórax? Bien. Ahí está el diafragma, el hígado, y aquí tenemos el corazón y asas intestinales con líquido libre. Entonces, aquí estamos frente a otra hernia diafragmática, ¿no? Y la ecografía es bastante sensible para ello. Vemos su vejiga, estaba normal, pero había líquido libre. Bueno, eso es por la cronicidad del caso. Los dueños, haciendo memoria, me dicen de que hace casi 6 meses Toby, en la calle, un ciclista lo atropelló, el perro dio vueltas, se levantó y siguió caminando y ellos como que no le tomaron importancia. Y los males aparecieron al mes y así lo fueron tratando, pero no llegaron a un diagnóstico tan seguro. Tuve la suerte de tener este paciente y tener el ecógrafo en la mano para poder diagnosticarlo y poder dar en el clavo. Acá vemos en el espacio intercostal séptimo y octavo, asas intestinales, estas sombras son de las costillas,
y aquí lo confirmamos luego en una necropsia porque lamentablemente Toby los dueños prefirieron descansarlo porque las posibilidades de un paciente con hernia fragmática crónica de 6 meses eran complicados y el paciente ya estaba inapetente, no quería comer, estaba bastante decaído. Así que los dueños decidieron eutanasiarlo y dejaron su cuerpo en donación para la Facultad Veterinaria de la Universidad Cayetano Heredia. Y aquí estamos con los alumnos explicándoles, bueno, cómo hubiera podido ser esta cirugía. Pero en realidad, miren, el aumento ya se había pegado al borde del diafragma, había líquido libre en todo el abdomen. Y bueno, había bastante asas intestinales. Que en la radiografía no mucho se observaba, ¿no? Quizás por lo que es blando, se complica un poco. Aquí estamos observando la apertura del diafragma. Tenemos ahí el hígado que está bastante, de un aspecto, un color oscuro, un poco necrosado, por decirlo así. Ya había perdido bastante irrigación, la parte profunda del hígado. Y bueno, lamentablemente Toby no tuvo un final tan feliz como el Toby anterior. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Gracias por permitirme llegar hacia ustedes y poder compartir parte de mi experiencia. Espero que haya sido productiva para ustedes. Si es que hubiese algún tipo de pregunta, doctor Edwin. Sí, Harold, de antemano, de verdad que gracias nuevamente. Súper, súper, muy interesante la charla, sobre todo con los casos clínicos que nos presentas. La verdad que eres alguien que hace bastante, bastante cirugía. Mira, te tengo una pregunta de la doctora María de la Cruz. Sí, Comenta, dígame. en caso de TBT, ¿puede existir alguna alteración en cervix? Muy buena pregunta. En realidad es algo que no es algo, bueno, patognomónico, por decirlo así. Ah, he visto casos de pacientes con TBT que le hemos hecho ecografías, más que todo la invasión estos linfogranulomas es a nivel, pues, del canal vaginal, pero no he visto que haya llegado tanto hacia cervix. Lo que sí pueden hacer es colocar el transductor encima del cuerpo de la vulva con harto gel y de tal manera que puedan observar el canal vaginal. Ayuda muchas veces a encontrar bastantes neoplasias a nivel del canal vaginal, pero particularmente no he visto alteraciones en cuello de cervix. Acá hay otra pregunta del doctor Ricardo Isacas. En piometra abierta, ¿ha usado algún tratamiento hormonal? Bueno, existen distintos. Hay uno de uso comercial que es el Alicin, me parece. No soy muy partidario de hacer tratamientos. Entiendo que hay colegas que trabajan con criadores que les obligan prácticamente a tratar y curar como dé lugar estos cuernos uterinos. Yo la verdad es que no soy muy partidario. Trato más de convencerlos de que deben hacer ya una OVH, una esterilización, pero conozco que hay un producto llamado, el nombre comercial es Alicin. Si mal no recuerdo, es Laboratorios Birback, el cual ayuda bastante a reducir la cantidad de colecta uterinas, pero no he hecho tratamiento. Yo de frente voy y convenzo al propietario que mejor es esterilizarlo, pero sí, entiendo las posturas de cada colega y bueno, hay gente que desea que se mantenga el útero en su mascota, ¿no? Genial, doctor. Otra pregunta de la doctora Mauri Rodríguez. ¿El ovario puede estar recubierto de grasa? Hace mención. Sí, sí, claro que sí. En pacientes obesas, en pacientes gorditas, podemos tener incluso dificultad para encontrar el ovario cuando está en anestro, porque la textura, la ecogenicidad que tiene el ovario
es muy parecida al tejido adiposo que se puede colocar o infiltrar alrededor de él. Es un poco tedioso no encontrarlo, ¿no? No es, incluso yo teniendo la experiencia de observar bastante ovarios, no me es fácil encontrar en estos pacientes obesos cuando están en anestro. Pero siempre ustedes, doctores, traten de evaluar en la topografía, en la ubicación anatómica, y si no encuentran nada alterado, ustedes tranquilos. ¿Mm? Perdón, creo que se ha ido un poco la señal, doctor Edwin, no le escucho nada. A ver, ahí va Ya, nuevamente. sí. De Asdruli Parra comenta, ¿puede hablarnos un poco de las líneas A y B? Mil gracias y disculpe si me salgo del tema. Ok. Las líneas A y B básicamente tiene que ver con lo que es la ecografía TIFAS. En la ecografía, me gustaría de repente más adelante, doctor Edwin, de repente podemos hablar un poco de ecografía torácica, extracardíaca. Podemos nosotros, por ejemplo, observar eh, el uso de la ecografía a nivel, ahorita hemos mostrado casuística de presencia de hernias fragmáticas, pero también en la TIFAS nosotros podemos determinar, por ejemplo, neumotórax, podemos determinar presencia de fusiones pleurales, hidropericardios, cosas que nos ayuden a visualizar. Existen artefactos, no tengo ahorita preparado algo para ustedes, pero me entenderán que es un poco complicado explicar solo por voz en este formato y no tener una pizarra en la mano. Pero existen artefactos, como por ejemplo en lo que se llama artefactos de reverberación a nivel abdominal, que son artefactos que se generan por presencia de aire o gas. Se ven como las colas de cometa, que es un tipo de reverberación. Estas colas de cometa son las que, a ver si pongo por aquí una ecografía de tórax que hemos presentado, son estas, por ejemplo, las líneas B, hoy también llamadas las líneas B, o también en ecografía abdominal se llama reverberación. A ver, por aquí, un video de este. Aquí, por ejemplo, esta es una ecografía torácica y vemos estas cositas que salen por aquí. Bueno, este es de un asa intestinal, pero si supiéramos, y si solamente evaluaríamos el tórax, de igual manera salen estas líneas. Y estos son líneas B que generan el aire. Eh, Cuando tenemos, por ejemplo, la determinación o para descartar neumotórax, vemos, por ejemplo, el deslizamiento que hace la pleura parietal, que es normal, y ahí también podemos encontrar líneas A que se generan. Pero esto básicamente, como repito, sería interesante tener la diapositiva para explicarlas mejor. No tengo ahorita la facilidad didáctica para ello. De todas maneras, quedo en compromiso con ustedes para poder hacer una pequeña charla con respecto a ecografías torácicas y poder ver todos los signos que vemos como el alligator, la de la arena, de la playa y otro tipo de cosas que se observan en las ecografías torácicas para descartar, como les repito, neumotórax, efusiones y demás patologías que se pueden encontrar. Otra pregunta, doctor, de la doctora Lady Castañeda. ¿Has enfrentado casos de hembras diafragmáticas, de hernias, perdón, diafragmáticas en hembras gestantes? Y de ser así, ¿cómo se trataría? Vaya, me encantaría tener ese casito, una hembrita con hernia fragmática. Nunca he tenido un caso de ello. A ver, existen dos tipos de hernias, colegas. Está la hernia diafragmática aguda y la crónica. Es complicado que un paciente con hernia diafragmática de tipo crónica pueda llevar una vida sana y natural. Son pacientes que vienen con alteraciones en presiones arteriales, son pacientes que vienen con cuadros de disnea bastante marcados, la alimentación les baja bastante, eh, tienen tos constante y difícilmente creo que ese paciente por estrés
pueda llevar una vida reproductiva sana. En caso fortuito de esta paciente hembra pueda quedar preñada, pues la verdad es que no sé si puede ser viable llevar una gestación en el cual aumente más la presión abdominal hacia la parte torácica, ¿no? Sería un reto para un veterinario, pero bueno, si nos tocase, pues abordarlo de la mejor manera, básicamente programar cesáreas y no exponerlo de repente a un parto natural, quizás, dependiendo de la raza. Genial, doctor. Del doctor Raúl Acosta pregunta, ¿cómo se diagnostica o se diferencia un hematoma en vaso de un hemangiosarcoma? ¿Y cuál sería su mejor resolución? ¿Se debería, o qué se debería hacer en ese caso? ¿Será recomendable la esplenectomía? Bueno, en vaso básicamente tenemos los hematomas esplénicos se dan por múltiples causas. Básicamente puede ser politraumatismos o puede ser porque tienes tú una neoplasia el cual ha crecido demasiado y se ha roto. Y esto también genera sangrado. La diferencia de un hematoma esplénico es que primero tú tienes que explorar todo el vaso y chequear si es que en realidad hay alguna neoplasia que se haya podido romper para no confundir un hematoma esplénico con un hemangiosarcoma, que es voluminoso. Los hemangiosarcomas se caracterizan porque son muy voluminosos, tienden incluso a salirse por el borde de la cápsula del vaso. Una vez descartado que no haya neoplasias, pero sí tienes hematomas, pues el hematoma lo vamos a observar con disminución en cuanto a la ecogenicidad. Son focos que están disminuidos de la ecogenicidad. Si bien es cierto, el vaso tiene una ecogenicidad hipoecoica, los hematomas hacen como un patrón moteado, como pequeños, como si estuviera hueco. Se ve hipoecoico. Y siempre en un hematoma esplénico tenemos que encontrar presencia de líquido libre alrededor del vaso. Ligeramente, pero vas a encontrarlo. Definitivamente una cirugía en caso de un hemangiosarcoma siempre es la elección. Siempre es la elección ingresar, sacar esa masa con todos los cuidados necesarios para no generar un sembrado en los demás órganos, ¿no? Genial, doctor. De la doctora Elena Aracena, ¿el TIFAS solo lo realiza con transductor lineal? Bueno, doctora, en realidad, si ustedes observan acá el video, yo estoy explorándolo con un transductor microconvexo. Los lineales son excelentes por la alta resolución que tienen, pero muchas veces, al ser de cabeza muy amplia, en pacientes pequeños no nos permite introducir correctamente el transductor en estos espacios intercostales muy reducidos. Entonces, particularmente me gusta trabajar con transductores microconvexos y tienen una buena resolución porque ahora los traductores pueden llegar hasta 9 MHz. Pero sí, si te permite trabajar con el lineal, que también es muy bueno, excelente, si no, vamos a tener que trabajar y adecuarnos con un microconvexo. Aquí hay otra pregunta, doctor, es un poco extensa, de Ujú. la doctora Odrandi Salgado. Ya, hay una segunda pregunta. En animales con abultamiento abdominal, con líquido en cavidad, ¿qué exámenes usted recomienda? Posible ascitis. Y último, ¿en qué casos o para cuál usted usa ecocardiograma o rayos X de tórax? Bueno, lo que entendí la pregunta, doctor, es que ¿qué tipo de exámenes realizamos para cuando hay pacientes con Con líquido ascitis, libre, con ascitis, ¿no? así es. ¿Y en qué Ok, casos recomendaría el electro o radiografía de tórax en general? ok. En realidad la ascitis tiene diversas etiologías, ¿no? Podemos, desde un paciente que presenta disfunción de la válvula derecha a nivel cardíaca, podemos tener pacientes con múltiples neoplasias, pacientes con cuadros de hipoproteinemia, hipoalbuminemia,
algún trastorno de repente crónico, a nivel de hipoplasia de de la vena porta, y etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos distintos tipos de etiologías de un cuadro de ascitis. Entonces, comenzamos con lo básico, un hemograma completo, un perfil hepático completo, un perfil renal completo, de repente una ecografía para complementar y ver si es que el origen es neoplásico o no encontramos nada, y definitivamente una buena auscultación cardíaca nos va a ayudar desde un soplo cardíaco que nos va a ayudar a determinar si es que tenemos esta patología, ¿no? ¿Cuándo mando yo específicamente en pacientes con ascitis? Cuando encuentro un soplo cardíaco y tengo también la clínica de un paciente cardíaco. No soy cardiólogo veterinario, pero tengo bastante experiencia con pacientes cardiópatas, y la clínica te da pues pacientes que tienen siempre tos, pacientes que tienen síncopes de vez en cuando, y la auscultación, bueno, el oído hay que entrenarlo bastante, encontramos soplos cardíacos, dependiendo de los grados. Ello me permite a poder de repente ya derivar a un colega más especializado en el área, y pedimos ya un electro, ¿no? De repente, pero sí un ecocardio, que para mí si encuentro un soplo me va a ser más específico, más que un electro. Y definitivamente las radiografías torácicas también complementan para evaluar aumento de la silueta cardíaca y también determinar si es que no hay neoplasias o cualquier otra patología que podamos encontrar definitivamente, doctores. ¿Mm? Listo, doctor. Muchas gracias, doctor, de verdad por todo, por brindarnos de verdad información de mucho valor, y de hecho que va a sumar a nuestra clínica diaria. Como dice usted, hay muchos colegas que se están incursionando en el área de ecografía, y de hecho que sería un gustazo poder tenerlo en una próxima charla, quizás ya algo más puntual. Hoy hemos visto un plano general de muchas cosas, y quedan varias dudas ahí. Gracias, doctor. Gracias a todos los que se conectaron, de verdad, y compartan la información. Ayúdenos a compartir estos videos para que llegue a más colegas. Recuerden que la misión es brindar contenido de valor. Gracias, doctor. Muchas gracias nuevamente, reitero mi agradecimiento, doctor Edwin Crisanto, por la invitación, felicitarlo por fomentar estas charlas para todos los colegas, no solamente acá en Perú, sino a nivel de Sudamérica, que siempre se nos conectan, se nos unen. Y nada, aprovechar el saludo a todos los colegas y nuevamente reiterar mi agradecimiento y brindarles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que ya estamos cerquita a ello. Espero que lo pasen muy lindo en compañía de todos sus seres queridos, que el siguiente año sea mucho más venidero, mucho más próspero. Sabemos que estamos pasando por una situación bastante crítica este año, pero nada, seguir con fuerza, seguir echándole ganas para que esta situación mejore para todos. Muchas gracias de verdad por la invitación. Yo encantado de cualquier otra próximo, de repente, como usted dice, hablar algo mucho más puntual, sería genial. La idea era generarles el gusto por la ecografía y podamos seguir aprendiendo mucho más. Listo, doctor. Feliz Navidad, como dice usted, para todos. Un fuerte abrazo, y de verdad que el próximo año sea un año abundante para todos. Gracias, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas Nos vemos. gracias. Nos despido, hasta luego, cuídense.